Sí, Pacho me llevó muy bien desde el primer día que vino al Paris Saint-Germain, lo acogimos muy bien, es un chico muy bueno y nos ayuda bastante y siempre le deseo lo mejor. Lo que era capaz el Pachito, es un monstruo, cada vez más viene mostrando eso, pienso que lo merece mucho, una buena gente, buena persona. Si apoyas a William Pacho, tú ya sabes. Deja tu like y suscríbete al canal, porque hoy vamos a hablar de algo que está explotando dentro del entorno del Paris Saint-Germain. Y no estamos exagerando, porque cuando jugadores importantes de un vestuario gigante empiezan a rendirse ante un compañero, es porque algo muy serio está pasando. Y esta vez, el protagonista absoluto es William Pacho. Sí, William Pacho, el defensor ecuatoriano que está sorprendiendo a Europa con actuaciones cada vez más monstruosas, más maduras y más dominantes. Pero lo más impresionante no es solo lo que dicen los periodistas, ni siquiera lo que dicen los hinchas. Lo que realmente llama la atención es la reacción de sus propios compañeros, porque tanto Achraf Hakimi como Marquinhos parecen totalmente impresionados con el impacto del ecuatoriano. Y sinceramente, tiene muchísimo sentido, porque lo que viene mostrando Pacho en PSG ya dejó de ser normal. Hoy transmite algo que todo equipo grande necesita: seguridad. Y eso vale oro. Especialmente en un club donde históricamente se habló muchísimo del ataque, pero donde la defensa muchas veces generó dudas. Ahora la sensación empieza a cambiar. Porque cuando tienes un central que transmite calma, todo el equipo juega distinto. Y eso es exactamente lo que parece estar pasando con William Pacho. Ahora pensemos un momento en Hakimi, un lateral ofensivo, explosivo, un jugador que constantemente ataca y deja espacios detrás. Para futbolistas así, tener un central confiable atrás cambia absolutamente todo, porque saben que si pierden una pelota, alguien puede corregir, alguien puede sostener la espalda, alguien puede ganar el duelo decisivo. Y Pacho está demostrando justamente esa capacidad: velocidad para corregir, fuerza física, lectura táctica y muchísima tranquilidad bajo presión. Eso seguramente hace sentir muchísimo más cómodo a Hakimi dentro del campo, porque cuando un defensor transmite confianza, libera completamente al resto del equipo. Ahora hablemos de Marquinhos, porque aquí la historia se vuelve todavía más interesante. Estamos hablando de uno de los líderes históricos del PSG, un central experimentado, un futbolista que vio pasar muchísimos compañeros. Y si alguien como Marquinhos empieza a valorar tan fuerte a Pacho, es porque reconoce calidad real, porque los defensores entienden perfectamente cuando otro defensor tiene nivel élite. Detectan rápido detalles que muchos hinchas ni siquiera notan: cómo perfila el cuerpo, cómo anticipa, cómo corrige, cómo mantiene calma bajo presión. Y Pacho cada vez destaca más justamente en esos detalles. Eso explica tanto respeto interno. Además, hay algo muy importante: la personalidad del ecuatoriano. Porque llegar a PSG no es sencillo. Muchos jugadores quedan consumidos por la presión mediática, las críticas, las expectativas. Pero William parece totalmente preparado para ese ambiente. No juega nervioso, no transmite ansiedad, juega con naturalidad. Y eso impresiona muchísimo en un futbolista joven, porque el escenario parisino puede destruir mentalmente a cualquiera. Sin embargo, Pacho parece crecer con la presión. Eso es una señal enorme, porque normalmente los grandes jugadores reaccionan justamente así. Mientras más importante el escenario, más fuertes se vuelven, y William empieza a transmitir exactamente eso. Ahora bien, también hay que hablar del aspecto táctico, porque el central moderno debe hacer muchísimo más que defender. Debe iniciar jugadas, debe sostener presión alta, debe defender espacios gigantes, y Pacho parece cada vez más cómodo en todas esas funciones. Eso lo vuelve tremendamente valioso, porque no abundan defensores tan completos. Muchos tienen fuerza, pero no salida limpia. Otros tienen técnica, pero no velocidad. Otros tienen condiciones físicas, pero no mentalidad competitiva. Pacho parece reunir muchísimas herramientas importantes al mismo tiempo. Y eso explica por qué compañeros y rivales empiezan a rendirse ante su nivel. Además, hay otro detalle que enamora dentro del fútbol: la regularidad. Porque cualquiera puede jugar bien un partido, pero sostener nivel constantemente en Europa ya es otra historia. Y Pacho viene justamente demostrando consistencia. Partido tras partido, transmite confianza. Eso genera muchísimo respeto interno, porque los compañeros saben cuándo pueden confiar plenamente en alguien. Y parece que en PSG cada vez confían más en el ecuatoriano. Ahora pensemos en algo importante:
Los grandes equipos se construyen desde la seguridad defensiva. Eso siempre fue así. Los ataques ganan partidos, pero las defensas ganan títulos. Y PSG parece estar encontrando en Pacho una pieza importantísima para ese equilibrio. Eso explica por qué tantos hinchas empiezan a emocionarse con él, porque sienten que no es solo un defensor más, sienten que puede convertirse en líder defensivo del proyecto. Y sinceramente, viendo su crecimiento, no parece una locura, porque cada temporada se le ve más dominante, más maduro, más líder, más cómodo en escenarios grandes. Y cuando un defensor joven evoluciona así, el techo puede ser gigantesco. Eso es justamente lo que asusta a muchos rivales, porque probablemente todavía no estamos viendo la mejor versión de William Pacho. Ahora claro, también hay algo que conecta muchísimo con la gente, su humildad, porque a pesar del reconocimiento creciente, sigue transmitiendo sencillez. No parece obsesionado con fama, no parece distraído por elogios, se le ve concentrado únicamente en competir. Y eso dentro del fútbol genera muchísimo respeto, especialmente en vestuarios grandes, porque los jugadores valoran muchísimo a compañeros comprometidos. Y Pacho transmite exactamente eso, compromiso total, trabajo silencioso, mentalidad competitiva. Por eso no sorprende imaginar a figuras como Hakimi y Marquinhos tan impresionadas con él, porque convivir diariamente con un jugador así permite notar todavía más cosas. La intensidad en entrenamientos, la concentración, la disciplina, la manera de competir. Y seguramente ahí también está marcando diferencias enormes. Además, hay una dimensión gigantesca para Ecuador, porque ver a un defensor ecuatoriano siendo tan respetado dentro de un gigante europeo inspira muchísimo. Durante años muchos asociaban al jugador ecuatoriano únicamente con físico. Hoy también se habla de inteligencia táctica, de madurez, de liderazgo, y Pacho representa perfectamente esa evolución. Por eso genera tanto orgullo, porque ya no está simplemente participando en Europa, está dejando huella, está convirtiéndose en referencia. Y eso cambia completamente la percepción internacional sobre el fútbol ecuatoriano. Ahora la gran pregunta es clara. ¿Estamos viendo al futuro líder defensivo del PSG? Porque si figuras importantes del vestuario ya empiezan a rendirse ante William Pacho, entonces probablemente estamos frente a un futbolista muchísimo más grande de lo que muchos imaginaban. Y lo más impresionante de todo es que todavía parece estar lejos de alcanzar su verdadero techo, que vio pasar muchísimos compañeros. Y si alguien como Marquinhos empieza a valorar tan fuerte a Pacho, es porque reconoce calidad real, porque los defensores entienden perfectamente cuando otro defensor tiene nivel elite. Detectan rápido detalles que muchos hinchas ni siquiera notan, cómo perfila el cuerpo, cómo anticipa, cómo corrige, cómo mantiene calma bajo presión. Y Pacho cada vez destaca más justamente en esos detalles. Eso explica tanto respeto interno. Además, hay algo muy importante, la personalidad del ecuatoriano, porque llegar a PSG no es sencillo. Muchos jugadores quedan consumidos por la presión mediática, las críticas, las expectativas, pero William parece totalmente preparado para ese ambiente. No juega nervioso, no transmite ansiedad, juega con naturalidad, y eso impresiona muchísimo en un futbolista joven, porque el escenario parisino puede destruir mentalmente a cualquiera. Sin embargo, Pacho parece crecer con la presión. Eso es una señal enorme, porque normalmente los grandes jugadores reaccionan justamente así. Mientras más importante el escenario, más fuertes se vuelven, y William empieza a transmitir exactamente eso. Ahora bien, también hay que hablar del aspecto táctico, porque el central moderno debe hacer muchísimo más que defender, debe iniciar jugadas, debe sostener presión alta, debe defender espacios gigantes, y Pacho parece cada vez más cómodo en todas esas funciones. Eso lo vuelve tremendamente valioso, porque no abundan defensores tan completos. Muchos tienen fuerza, pero no salida limpia. Otros tienen técnica, pero no velocidad. Otros tienen condiciones físicas, pero no mentalidad competitiva.